Es el menú de una persona para 7 días, desayuno, comida y cena. No podemos pasarnos ni un céntimo, ¿eh? Más o menos, porque si no... El reto sería así. Hoy en día hacer eso es bastante complicado, ¿eh? Pero lo vamos a conseguir. Y nos ha sobrado dinero, ¿eh? Sí. Incluso, ¿eh? Pero no revelaremos cuánto. Luego se lo contamos. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hola. Hoy nos encontramos aquí en uno de los centros comerciales de Santiago de Compostela, donde vamos a hacer un reto muy interesante, que es hacer un menú para una persona durante una semana, durante los 7 días, ¿vale? Pero por tan solo 10 euros. Pues en esta ocasión hemos elegido el supermercado del campo, ya que tiene diferentes ofertas de precio, la verdad bastante buenas. Estuvimos buscando diferentes precios en diferentes sitios para ver cuál era el más económico, así más asequible, y al final nos dimos cuenta que el supermercado del campo es el más... Sí, porque en estos días tiene una oferta de muchísimos productos por 1 euro. Entonces vamos a aprovechar esas ofertas y ver qué otras cosas tiene y a ver qué menú podemos crear. Pues nada, ya estamos y acompáñenos a ver qué tal. Venga, acompáñanos. Vamos a coger un carrito pequeñito, que total, para 10 euros. Bueno, ya estamos dentro del supermercado. Hoy en día los precios están súper caros, sí, y es muy complicado hacer este reto porque no es lo mismo ahora que hace 3 o 4 años. Sí, la verdad es que sí han subido Todo muchísimo los precios muchísimo. desde el COVID para acá Sí, adelante. y como sabéis, ahora mismo teníamos las ayudas de la reducción de un porcentaje del IVA, pero ya no. Entonces, bueno, es un reto complicado, pero vamos a intentar conseguirlo. Sí que vamos a intentar hacer este vídeo de la manera más equilibrada posible dentro de lo que son 10 euros, claro. Sí, bueno, La verdad es que es un poco complicado, ya que los precios actualmente no son lo mismo. Sí, han crecido mucho, pero aún así, ahora mismo tienen unas ofertas de muchísimas cosas por 1 euro. Vale, vamos a empezar con el desayuno, porque se va a componer de desayuno, comida y cena. Que es súper difícil, ¿eh? Sí, he pensado, es bastante complicado, pero bueno, he pensado que para el desayuno, para que sea económico, vamos a ir a por un cartón o un paquetito de harina. Con la harina vamos a hacer unas rosquillas que creo que son lo más nutritivas posible, sí, y que nos darían una gran cantidad. Además, nada más que necesitaríamos la harina, el agua y la sal. Además que con la harina se pueden hacer un montón de cosas. Puedes hacer galletitas, puedes hacer rosquitas, puedes hacer un montón de cosas para el desayuno. Correcto. Aparte que es una dieta sana, ¿no? Sí, no llevaría nada. Ah, por cierto, en el menú sí que es verdad que no cuenta ni la sal, ni el azúcar, ni el aceite y los condimentos. Claro. Pues el resto sí sería parte de los 10 euros. Claro, esos serían los productos básicos principales de una casa, que no, si nos pondríamos a comprarlo, entonces sí no podríamos hacer el vídeo tal cual. Entonces sería solo lo que es la comida. Así que nada, vamos a por la parte del desayuno. Venga. Vale, y aquí estaríamos llegando al pasillo donde tomaremos nuestro primer producto, ¿no? Aquí vas a usar... Aquí voy a comprar solamente la harina, la más barata que encuentre. Vamos a buscar ahora mismo la más económica y baratita. Vamos a coger un paquetito de harina, que sería esta, harina de trigo normal, ¿vale? Que tiene un precio de 0,66 céntimos. Tenemos ya nuestro primer producto que nos va a servir para desayuno. Para toda la semana. Para todo. Vamos con las comidas. Ahora vamos a elegir como platos estrella, por decirlo así, la pasta y el arroz. Son carbohidratos, nos ayudan y nos aportan muchísimo porque son comidas fáciles de complementar y fáciles de cocinar. Por lo tanto, también son económicas y vamos a usar eso y luego buscaremos unos complementos para mezclarlos. Así que vamos a por la pasta y el arroz. Bueno, vamos a coger el arroz largo. Hemos encontrado estos paquetitos que en vez de ser un paquete grande de 1 kilo, pues son de medio kilo. Y aproximadamente creo que nos dará como para 3 cacitos, que serían como 3 comidas complementarias con el arroz. Así que este sería el arroz, que serían 0,66 céntimos.
Ahora vamos a por la pasta, ¿vale? Y luego tratamos de complementar la pasta y el arroz. Bueno, para la pasta ahora buscaremos algo también lo más baratito que haya, hasta lo más grande y económico posible. Sí, para que nos dé para complementar para varias comidas. Una pregunta, ¿tú tienes la dieta la dieta hecha ya? ¿Tienes la receta, tienes las comidas, tienes todo? ¿O te lo vas a ver, lo tengo pensado, pero claro, es verdad que yo no sé los precios que tienen, entonces tengo que ir, digamos, como compensando unas cosas con las otras. Pues si no, no podemos pasarnos ni un céntimo, ¿eh? Más o menos, porque si no... El reto sería si no podemos pasar ni un céntimo. De hecho, el margen de error que tengo son exactamente 9 céntimos. Es el margen de error que he dejado. Hoy en día hacer eso es bastante complicado, ¿eh? Pero lo vamos a conseguir. Bueno, llegamos a la sesión de la pasta. Bueno, para la pasta yo había destinado 76 céntimos, pero ya estoy viendo una que son 74 céntimos. Así que esto me viene genial. Bueno, pues nos ahorramos dos centimillos por aquí, ¿no? Sí, 2 centimillos que siempre se van a gastar en otra cosa. Así que, mira, vamos a coger este paquetito, ¿vale? De pasta. Es medio kilo, nos da perfectamente para 3 comidas para una persona, complementado con más cosas y bueno, 74 céntimos, aquí lo tenéis. Bueno, ahora que tenemos los carbohidratos, que son la pasta y el arroz, vamos a intentar complementarlos para hacer algunos platos. Había pensado que para que sea más o menos equilibrado, tenemos que también aportar alguna proteína animal, con lo cual he pensado en el pollo, que es, digamos, como lo más económico. Así que vamos a ver si encontramos los de pollo que no superen los 2,70 €. Vale. ¿Es lo más económico o no sé yo, eh? Pero bueno, ya lo intentaremos. Vamos a buscar a ver si lo encontramos por ahí. A ver si lo encontramos, vamos allá. Bueno, hemos encontrado el pollo y este me sirve 2,65 €, o sea, me he ahorrado 10 céntimos. Así que vamos a cogerlo. Uy, y es el último, ¿eh? Es el último que hay. Mira, serían, ahora no se ven bien así, pero serían 2 contramuslos, con lo cual partiéndolo a la mitad tendríamos esa parte para hacer una comida y la otra parte de los muslitos para hacer otra. Bueno, pues como yo soy muy persistente, he encontrado uno más barato, a 2,20 €, que tiene un montón de jamoncitos, así que nada, lo vamos a cambiar. Y vamos a coger este y dejaremos el de 2,65 €, que parece que no, pero esos centimillos a nosotros nos hacen mucha falta. Bueno, ahora vamos a por los huevos, que vendría siendo para... Vendría siendo un complemento del arroz, bueno, ¿pero de la cena o de la comida? Pues no lo sé todavía, porque tengo que elaborar el menú y bueno, puede ser cena o comida. Intentaré poner a la comida los platos, digamos, más fuertes y a la cena los más suaves. Bueno, vamos a buscar, vamos en búsqueda para los huevos sí, tenemos 1 €. Hostia, ¿1 € nos dará? No sé, porque los huevos están muy caros. Bueno, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos en búsqueda de los huevos, a ver si los encontramos. Son un poco raros, pero hay que buscar. ¡Ostras! Los huevos ya los hemos encontrado, ¿eh? 6 huevos por 1 €. Yo creo que mejor que esto no hay. Por lo que estoy viendo aquí alrededor, menos de esto no vamos a encontrar. Claro, es que la mayoría es que encontrar huevos baratos es muy complicado. 1,21, pero bueno, siguen siendo 6 huevos, así que nada, vamos a coger estos que están de oferta por 1 €. Bueno, ahora vamos por la mitad del presupuesto, 5,20 €. Hemos llegado al ecuador ahora mismo de nuestro presupuesto. Correcto. 5,20. Sí, entonces, ahora vamos a ir a por el tomate frito. Sí. Y a por el atún. Vale. ¿Vale? Para complementar los platos. Ok. Bueno, vamos a coger el tomate frito. Él le estaba preguntando, ¿es el más barato, no? Y me dice, sí, lo dice aquí, es el más barato. Pero digo, no podemos fiarnos de eso tampoco, pero sí que es el más barato y nos saldría por 0,49, son 390 gramos. Así que está muy bien. Vamos a coger un botecito de estos, ¿vale? 0,49. Vale, pues ahora
vamos a ir a por el atún y nos vamos a ir a la oferta de los lineales de 1 euro, porque he visto atún al entrar y vamos a ver si hay alguno que tenga 2 latitas o así para poder compaginar en 2 comidas. Vamos allá. Vale, aquí tenemos el atún. Vamos a coger el atún que nos costaría ofertita de 1 euro, ¿vale? Serían 2 latas, 2 por 70 gramos y nos llevaríamos unos 140 gramos de atún. Así que esto nos complementa la comida. Vamos a ponerlo en el carrito. Ahora para la cena hemos pensado en coger 2 sobrecitos de sopa, que nos viene bastante bien, y más en este tiempo de frío, de invierno, que se está más, para estar más calentito, ¿no? Para calentar por lo menos aquí en Galicia. Así que nada, vamos a coger 2 sobrecitos de sopa, que vamos a ver, más o menos sabemos lo que cuesta, pero lo veremos ahora ahí en el estante. A ver, la más baratita sería esa de allí, la de 0,34. Vale, vamos a coger 2 sobres de sopa, de estos, de fideos. 2 sobrecitos de sopa jardinera que estarían a 0,34 céntimos. Bueno, y ahora sí que ya nos vamos a la sección de las verduras a comprar las cebollas, el tomate natural, algún calabacín si podemos. Vamos para allá. Bueno, necesitamos 2 cebollas, vamos a intentar que no nos cueste más allá de los 30 céntimos. A ver, hay que ir pesando poco a poco, vamos a cogernos un guante e ir a las cebollas a granel. Claro, con las frutas hay que hacer magia porque como no sabemos exactamente, no tienen un precio fijo. Vamos allá, 0,99, las he encontrado más baratas. Ahí siempre ahorrando, todo el tiempo ahorrando. Vale, 2 cebollitas. A ver si estas 2 somos capaces de que estas 2 nos cuesten 30 céntimos. 31 céntimos, perfecto. Nos sirve. Me paso 1 céntimo, pero no pasa nada, está bien. Ahora vamos a ir a por 2 tomates. Vamos a intentar que no nos cuesten más de 30 céntimos. De 60 céntimos. ¿No? ¿Cuánto era? De 60, ¿no? 60. 60 céntimos. Vamos a coger este que está a 1,99 el kilo y vamos a intentar que 2 no superen los 60 céntimos. No nos vamos a pasar de tamaño, vamos a coger algo más, no sé, tal que así. A ver estos 2, a ver si hay suerte. Ven, vamos a ver, esto 45. ¡Tachán! 60 céntimos, justitos. Oye, pero qué ojo tengo, 60 céntimos, 60 céntimos mallados, no me lo puedo ni creer. El ajo, por 40 céntimos todo el ajo que pueda llevarme. Este es más baratito que hay, ¿no? Sí, a 2,88, porque ¿sabes qué pasa? En proporción a lo mejor no es el más caro, pero claro, para poder cogerlo suelto sí que es el único. Teníamos un presupuesto bastante más grande para el ajo, que tenía 40 céntimos, pero con este me llega, así que lo voy a aprovechar para gastármelo en el calabacín, que es un poco más caro. Ahora mismo llevamos 8,50 €, por lo tanto nos queda 1,50 €. Sí, 1,50 €. Vamos a intentar coger el calabacín, que si nos dé sobra, para varias comidas, y si nos sobra quiero coger alguna fruta, algún platanito y eso, aunque el tomate también es fruta. Pero quiero coger algo de eso, sí. Vale, pues vamos a ver qué tal. Como no sabemos ni tenemos idea de lo que pueda costar uno, vamos a pesar uno y luego intentamos ajustar. Sí, calabacín. 20, 30, 40, 50. Hay que coger uno un poquito más pequeño. Hay que coger uno un poco más pequeño para que nos dé, para si puede ser un platanito o 2, mejor. ¡Tachán! Vale, nos sirve. ¿Cuánto? 84 céntimos. Intentaremos coger por lo menos 3, ¿no? 3, sí. Vamos a 3 intentar que coger... rondan sobre los 20-22 céntimos cada uno aproximadamente. Bueno, vamos a pesarlos, a ver. Vale, ahí ponemos los platanitos. Y 115, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Ahí la tenemos haciendo cálculos. Son 8 céntimos. Ahí la vemos allá con sus platanitos. 3 plátanos, ¿eh? ¿Cuánto? 3 plátanos, ¿Cuánto?
0,58, ¿no? 0,58. Vale, ni tan mal, ¿eh? ¿No? Con eso se hace Y bastante. ahora nos sobran 8 céntimos. Como nos ha sobrado un poquito de dinero, vamos a coger un ajito más, ¿vale? Así que vamos a pesar los 4 juntos. La de 0,16 por la de 22 céntimos. 0,22. Vale, ahora sí. Bueno, pues hemos terminado la compra. Y nos ha sobrado dinero, ¿eh? Sí. Incluso, ¿eh? Pero no revelaremos cuánto. Luego se lo contamos. Y ahora ya nos vamos a casa para preparar todos los menús. ¿Vale? Venga, vamos Venga, allá. nos vemos No, allí. Primero vamos a pagar, ¿eh? Ay, sí, cierto, que me iba sin pagar. Vamos a ir a pagar y luego en casa les enseñaremos los Venga, menús. vamos a la caja a pagar los productos. Ahora os enseñaré el ticket de compra en casa con todos los productos y luego os diré qué dinero nos ha sobrado. Bueno, llevamos aquí la bolsa. Sería Menos esta. de 10 euros, pero pesa cantidad, ¿eh? Hostia, pesa como 5 o 6 kilos, ¿eh? No sé qué llevamos No sé, aquí, pero... pesa. Sí, la verdad es que sí. Nos sorprende que con menos de 10 euros Sí, nos haya dado para hayamos esto. podido hacer una bolsa así. Vamos ahora a casa a llevar las cosas, os las mostramos, os enseñamos el ticket y empezamos a elaborar los menús. Venga, ¿Vale? vamos allá. Vamos allá, nos vemos. Bueno, ya estamos en casa. Ahora vamos a ponernos manos a la obra. A ver, Lupe, explícanos qué vamos a hacer. Pues a ver, lo que vamos a hacer es un menú para toda la semana, para una persona, de manera más o menos equilibrada con los productos que tenemos aquí. Un poco de ajo, unas bananas, cebolla, tomate, calabacín, un poco de sopa, huevos, pollo, harina para hacer masa, tomate frito, pasta, atún y arroz. De esto son los ingredientes de todo el menú de los 7 días, así que vamos a por ello. Bueno, la pasta, como son 4 platos de pasta, vamos a cocerla entera, ¿vale? Vale, ya hemos hecho la pasta, así que la vamos a separar en 4 partes iguales, ¿vale? Que serían 4 comidas. Vamos a hacer pasta al ajillo, ¿vale? El orégano es algo que vamos a usar también. Vale, para este plato vamos a usar la pasta que ya está hecha, media cebolla, vamos a usar un poquito de orégano y una latita de atún, ¿vale? Vale, para el siguiente plato tenemos la pasta, un poquito de ajo, 3 o 4 dientes, un trozo de calabacín y un poquito de agua. Con eso vamos a elaborar el siguiente plato, pasta con calabacín y ajo. Ahora, el siguiente plato lo vamos a hacer con un poco de pasta, un poco de orégano que no falte, un huevo y un poquito de tomate frito. Así que vamos a por ello. Bueno, pues después de haber hecho los 4 platos de pasta, ahora vamos a hacer 4 platos de arroz. Entonces, 2 de ellos los vamos a poner aquí en la arrocera para que se vaya haciendo el arroz
Y los otros dos son de hacer nosotros mismos así guisados y a la cazuela. Así que vamos a empezar poniendo la mitad del paquete de arroz en la arrocera y la otra mitad la vamos a apartar para dividirla en dos para hacer los otros dos platos. Bueno, ahora ya tenemos, esta sería una mitad y esta sería la otra mitad, lo que esta la he dividido, ¿vale? Y esta la vamos a poner en la arrocera. Bueno, ahora que tenemos hecho esa parte del arroz, aquí tenemos las otras dos partes. Y como 3 de los platos llevan pollo, pues vamos a freírlo ya. Entonces vamos a abrirlo y vamos a ponerlo a freír. Bueno, he estado pensando que si os gusta el video, dejarle like y dejarme vuestros comentarios de cómo haríais vosotros el menú o si en vuestras ciudades podríais conseguirlo por este precio y qué os ha parecido. Ahora el arroz vamos a dividirlo en dos platos, pero voy a sacar nada, un poquito de uno de ellos, porque uno de ellos es para hacer arroz tres delicias y no necesita tanto arroz y se lo voy a añadir a otro plato, ¿vale? Vale, y dejamos aquí un poquito para lo que os dije, ¿vale? Sí. Vale, para este plato vamos a usar un poco de tomate, medio tomate, yo creo que no toda la media cebolla, un trozo de calabacín, un huevo y usaremos el arroz que tenemos pendiente. Vamos a hacer un arroz tres delicias. Así que empecemos por hacer la tortilla francesa. Bueno, ahora para nuestro siguiente plato vamos a usar estos ingredientes, solamente un plátano, un tomate y 2 huevos. Otro plato. En este va a ser un arroz caldoso que le vamos a echar un poquito de cúrcuma y un poquito de curry, el tomate, un poquito de pollo desmenuzado, la cebolla, el ajo, 3 hojitas de laurel y un poquito de orégano. Para las siguientes comidas vamos a necesitar una olla,
y tenemos 2 sopitas. Las 2 sopitas son para días distintos, pero en este caso, para ahorrar tiempo, lo que vamos a hacer es las 2 juntas, que nos darían 2 platos de comida. Y después le añadiremos un poquito de pollo que nos ha sobrado de antes. Bueno, ahora vamos con lo más complicado, aunque sea lo menos lo más complicado, que es hacer las masas para 2 pizzas y la masa para luego mostraros cuál sería el desayuno de los 7 días. Entonces vamos a necesitar un poquito de sal, un poquito de aceite, harina, solo vamos a utilizar 880 gramos para la masa y el resto lo apartaremos para hacer diferentes cosas, y el agua. Ahora vamos a hacer con estas 2 bolitas las pizzas. Aquí tenemos para los 7 días, vais cogiendo lo que queráis, o aritos o tipo porritas, y le vamos a echar un poco de azúcar. Bueno, pues hemos llegado al final del vídeo. Aquí están todos los platos que hemos cocinado, que sería un menú para una persona durante 7 días. Aunque bueno, es bastante cantidad, incluso se podría compartir. Todo esto se compró con solo 10 euros. Vamos a dejarle el ticket ahí para que puedan verlo. Aquí tienen 9,98 y nos ha sobrado 2 céntimos. Un poco de tomate, nos ha sobrado un trozo de calabacín, sopa. Pues, pero bueno, creo que con 10 euros es un buen menú para toda la semana. Comenten si lo hacen, qué tal les ha salido, si les ha gustado o si quieren que hagamos algún vídeo más de este tipo. Así que nada, espero que les guste, que lo disfruten, denle like si les ha gustado y si tienen alguna duda o lo que sea, déjenlo en comentarios, y si quieren que hagamos algún otro vídeo de este estilo, déjennoslo saber. ¡Nos vemos! ¡Chao!